Después de ver la era del nacimiento de las estrellas y comenzar con la era de los sueños en el anterior vídeo, es hora de que continuemos con esta última, que está dividida en dos periodos más. El siguiente es el tiempo de la luz. Y ahora, vamos con el vídeo. Sobre el año 4000 PC, en una colina llamada Sol Falan, los elfos silvanos convocaron el primer Sinta-Lelis, o Consejo de los Grandes. En él, las familias dirigentes se juraron lealtad mutua, y de este modo empezaron a afrontar la amenaza de la invasión por parte de los dragones. ¿Os acordáis de la gema gris de la que hablé en el anterior vídeo? Pues ahora es cuando viene su importancia en la historia. Reors empezó a decepcionarse con sus adorados herreros humanos, que cada vez eran más arrogantes. Por ello, utilizó la piedra para maldecirlos y creó un pueblo que estaría condenado siempre a las reparaciones, los gnomos. Cientos de años después, Idukel, el dios del engaño, ilusionó a uno de estos gnomos, Milgas Khadwar, para que recuperara la gema gris utilizando una escalera mágica que el propio dios le entregó. Pero el gnomo tropezó y la dejó caer sobre Kryn. Esto trajo la magia salvaje al mundo y transformó razas, plantas y animales en una gran variedad de razas, como enanos y kenders. Lo único que pudo hacer Reors es mandar a un grupo de elegidos a recuperarla. Y mientras esto ocurría, los dragones luchaban salvajemente, negándose a abandonar las tierras que los elfos habían ocupado. Para evitar este conflicto, los dioses de la magia enviaron a 3 magos, que dieron a los elfos 5 piedras mágicas. Estos las utilizaron para capturar los espíritus de los dragones dentro de ellas y las arrojaron a un pozo sin fondo. Los dioses fueron exiliados de Kryn por interferir en los asuntos de los mortales. En el año 3100 PC, los enanos construyeron el reino de Kaltax, que significa Forja Fría. Pero su localización se perdió debido a conflictos con los minotauros. 50 años después, un humano llamado Gargat capturó la gema gris. Los elegidos no tardaron en ponerse en contacto con él y demandaron su devolución. Los elfos y otras criaturas que tenían mucha curiosidad por esta piedra ayudaron a asediar la fortaleza. Pero durante el asalto liberaron el poder de la piedra. Su luz tocó a todos los presentes y alteró sus formas para reflejar su verdadera naturaleza. Esto creó alteraciones e hizo que nacieran goblins y otras razas. Pero la gema gris se escapó y siguió deambulando por el mundo. Algunos gnomos la persiguieron hasta la isla de Sancris, donde muchos de ellos decidieron asentarse. Cuando la gema cruzó por el mar, se crearon los Dimernesti y los Dargonesti. En el 2900 PC, para escapar del terrible caos que había ocasionado la gema gris, los enanos decidieron construir sus hogares bajo tierra. Abandonaron Kaltax y viajaron al sur, donde excavaron su nuevo hogar, Thorin. En el 2750 PC, Valif, quien había estado presente en Gargat, era amigo íntimo de los elfos silvanos y construyó el primer reino Kender en Valifor, muere. Pero durante las excavaciones en Thorin, los enanos, sin saber qué eran, descubren las 5 piedras mágicas que ocultaban las almas de los dragones y las llevan a la superficie. Así es como empieza la Segunda Guerra de los Dragones, en el año 2690 PC. Los servidores de Takisis recuperaron las piedras y liberaron a los dragones. No tardaron en atacar Silvanesti, el hogar de los elfos, junto a ejércitos de Bakalis, también conocidos como hombres lagarto. 3 magos elfos utilizaron magia muy poderosa y pidieron a la tierra que se tragara a los dragones. Aunque esta magia tuvo éxito, se perdieron cientos de vidas por el camino. Los dioses de la magia llevaron a estos 3 magos con ellos al más allá y se convirtieron en los primeros magos de alta hechicería. Cada uno de ellos se vinculó con un dios. Uno de ellos tomó la túnica blanca y siguió el camino de Solinari. Otro tomó la túnica roja y siguió el camino de Lunitari. El último tomó la túnica negra y siguió el camino de Nuitari. Y con la ayuda de estos 3 magos se crearon las torres de alta hechicería. En el año 2645 PC, los enanos se sentían avergonzados por causar la Segunda Guerra de los Dragones y decidieron sellar su ciudad en la montaña, cerrando así sus puertas al resto del mundo. 50 años después, Akal Ergot une a las tribus humanas en un gran reino, que tomó el nombre de Ergot. También empezaron a absorber a las tribus que quedaban en las llanuras y destruyeron a aquellos que no se doblegaban. La expansión de Ergot vio su final con la muerte de Akal Ergot.
En su lugar, toma el mando el emperador Akaldermount, quien se centró en el comercio. Debido a su continua expansión, Hilo, la segunda nación Kender, se anexa a Ergot en el año 2200 PC. También hizo que establecieran fronteras en los límites del bosque Silvanesti. Así se empezó con el comercio con los elfos, algunos de los cuales se casaron con humanos, dando lugar a los primeros semielfos. Pero en el año 2515 PC muere Silvanus, el adalid élfico. Después de ser sepultado en una tumba de cristal, tomó el mando Sittel, su hijo, quien mandó construir el palacio de Kinari en memoria de su padre. Sittel no tenía su misma paciencia, haciendo que comenzara la arrogancia de los elfos con el resto de las razas, y las relaciones fronterizas se volvieron tensas entre humanos, semielfos y elfos. En el 2192 PC, Sittel encabeza una expedición de caza al oeste de Silvanesti, a la misma vez que otra partida de humanos estaba reconociendo el terreno. Sitas estaba oculto en un matorral, y un humano le disparó por error, dando así lugar a la guerra de Kingslayer. Durante esta guerra, que duró 50 años, Sitas, el hijo de Sittel, ascendió al trono y le declaró la guerra a Ergot. También nombró a Kit Kanan, su hermano, como su general. Los humanos, que estaban gobernados por el general Yarno, resistieron fieramente los intentos de los elfos de destruir las plazas que habían edificado en Silvanesti. Los semielfos, que estaban integrados en esta sociedad, se vieron obligados a elegir bando, luchando hermanos contra hermanos. Pero después de unos años, Kit Kanan enfurece a su hermano al casarse con una humana, Suisin des Kivalin, familiar del gran emperador Kivalin V de Ergot. Después de 40 años, las líneas se vuelven borrosas y surgen extrañas alianzas que obligan a los elfos a luchar contra los elfos y a los humanos a combatir contra humanos. Suisin intentó poner fin a esta locura enfrentándose a su anterior superior, el general Yarno. Pero cuando vio que era invulnerable a sus ataques, decidió suicidarse antes de ser capturada y utilizada contra su esposo. Las ciudades caían y ambos lados sufrieron miles de bajas, incluyendo al general Yarno. Poco después, durante una tregua concertada por el emperador de Ergot y Kit Kanan, se produce la paz entre ambas razas. Como consecuencia de la guerra, los elfos cambiaron su forma de ver el mundo y se dirigieron hacia el orden estructural y la autodeterminación. Por último, Sitas confirió tierras a Kit Kanan y a sus seguidores montaraces, quienes se relacionarían fuertemente con los humanos. Pocos años después, en el 2128 PC, las disputas entre Tobardin y Ergot sobre fronteras y derechos de minería degeneraron en escaramuzas entre humanos y enanos. Así se llegó a la firma del Tratado de la Vaina de la Espada, donde el emperador de Ergot, de los elfos Silvanesti y los enanos de Tobardin firmaron un pacto de paz promovido por Kit Kanan. En su honor, los enanos forjaron una réplica del martillo de Reorx y lo presentaron a Ergot como un símbolo de paz. Siglos más tarde, este martillo sería utilizado para forjar la Dragonlance de Uma Dragonbane. Pero más adelante pasó a llamarse Mazo de Caras. En el año 2050 PC, los elfos occidentales emigran a Qualinesti, donde empezaron a forjar su nueva patria. Por último, en el año 2009 PC, la población de Thoradin desapareció inexplicablemente. Hay quien piensa que los enanos fueron destruidos al descubrir una llama negra, mientras que otros creen que fue culpa de un terremoto. Y de esta forma es como llegamos al último periodo de la Era de los Sueños. El tiempo de los caballeros. Los 100 primeros años fueron una época de prosperidad para toda la superficie de Krynn. La amistad entre enanos, humanos y elfos se siguió fortaleciendo y crearon la fortaleza de Pax Tarkas como monumento a ella. Pero en el año 1900 PC, un golpe militar acabó con la estirpe Kevalin. En su lugar apareció el emperador Makki Hellman, quien era el comandante de la Guardia Imperial en la corte de Kevalin XI. Tanto él como los siguientes emperadores explotaron las tierras de Ergot, esclavizaron al pueblo y aumentaron los impuestos hasta que se produjeron revueltas en el norte y en el este. En el año 1812 PC, Vinas Solamnus fue convertido en pretor y se le encargó la defensa de la capital de Ergot. 10 años más tarde, estalló una rebelión masiva. Vinas marchó hacia el este con un gran ejército, con el objetivo de aplastar a los insurrectos y consiguió la victoria inicial. Poco después, cansado de las revueltas, Vinas Solamnus decidió estudiar las quejas del pueblo.
Estaba convencido de que podría zanjar los disturbios sin matanzas. Al final, acabó comprendiendo que la culpa no era de los ciudadanos, sino del imperio y sus medidas viles y represivas. De este modo, tanto el comandante como la mayor parte de sus hombres acabaron formando parte de la rebelión y dando lugar a lo que recibiría el nombre de la Rebelión de la Rosa. Muchas de las naciones de Ergot se aliaron con Vinas, quien decidió entrenar a un ejército revolucionario en secreto. Durante el invierno, asedió Ergot, consiguiendo alimentar a sus tropas gracias a la ayuda de una gran cantidad de clérigos. En primavera, el emperador Eman Quisling da a sus estados la independencia, pero aún había muchas provincias occidentales leales al imperio. El resto de las naciones humanas nombraron a Vinas dirigente, y él fue quien firmó el Tratado de la Vaina de la Espada junto a los enanos y a los elfos. Poco después, partió con su gran ejército hacia el oeste y sitió la capital. El emperador no tardó en rendirse, y Vinas la aceptó. En el año 1775 PC se llegó a la formación de los Caballeros de Solamnia. Después de su gran victoria, Vinas Solamnus tuvo una visión de Kiri Yolit, el dios de la unidad, Ababuk, el dios de la persistencia, y Paladin, algo que dio lugar a una nueva orden de caballeros dedicada a la rectitud y la libertad. De esta forma, sus caballeros de la corona, de la espada y de la rosa se convirtieron en los guardianes del mundo. Solamnia empezó a crecer como nación debido a la incorporación voluntaria de los estados de Palantas, Lemis y Caergot. En el año 1750 PC nacieron Sancrist, Solamnia e Istar y otras ciudades como Caergot y Lemis. Solamnia siguió floreciendo como nación, mientras que Ergot iba decayendo. Por otro lado, los Sirvanesti decidieron aislarse de los asuntos del mundo. Poco a poco, Istar se fue convirtiendo en el centro del comercio mundial, mientras que Solamnia mantenía el poder militar. Pero en el año 1399 PC, Takisis llamó a los hombres lagarto para que llenasen las minas de Thoradin con huevos de dragón. Los mineros los encontraron, y al no saber qué eran, los vendieron a coleccionistas como gemas preciosas. Al salir los dragones, devoraron a sus propietarios y volvieron a aparecer sobre la superficie de Krynn sin dejar vivo a nadie que lo supiera. Así es como llega la Tercera Guerra de los Dragones en el año 1060 PC, y duraría hasta el 1018 PC. Durante esta etapa, docenas de dragones adultos, junto a hombres lagarto, desataron su furia sobre Ansalon y conquistaron una gran cantidad de reinos pequeños. Con una sed insaciable, se dirigieron hacia Solamnia y Palantas, hogar de los caballeros. Durante los primeros enfrentamientos, las fuerzas de ambos bandos parecían muy igualadas. Pero la guerra acabó cuando los magos de las Tres Túnicas se reunieron en la torre de Palantas para defender las torres de alta hechicería y para ayudar a sus hermanos en la guerra. Durante la Noche del Ojo, cuando las tres lunas están en conjunción, crearon 5 orbes de los dragones, que imbuyeron con un espíritu de sombra que los llamó a su dominio. Por último, en el año 1018 PC, un joven caballero de Solamnia, llamado Uma Dragonbane, se enamora de una sanadora elfa, conocida como Gwyneth, quien era en realidad un dragón plateado. Paladin se encargó de guiarlos a las primeras Dragonlance, que fueron forjadas con el mazo de Caras, aunque aún no recibía este nombre. Sus grandes victorias congregaron a otros dragones del bien. Al final, Takisis decidió clavarse una lanza y juró retirarse únicamente si alguien era capaz de arrancarla. Por desgracia, tanto Uma como Gwyneth mueren en la batalla, dejando únicamente al compañero de Uma, un minotauro llamado Kaz, que debía liberar la lanza. Cuando lo consiguió, la diosa de la oscuridad cumplió su juramento y se retiró junto a sus dragones. Y de este modo es como llegamos a la Era del Poder. Como podéis observar, la historia de Dragonlance va tomando forma, pero aún quedan 3 eras que definirán el futuro del mundo de Krynn. En el siguiente vídeo veremos qué ocurrió en la Era del Poder y en la Era de la Desesperación. Y ahora sí, me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!